Hoy nos acompaña en el programa Isaac López. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, gusto y placer acompañarlo a través de la señal de Grupo Fórmula. Mi nombre es Andrea Alcocer y en nombre de Juan Carlos Zamora estamos nuevamente en una edición de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora en este espacio donde estaremos hablando de diversos temas dedicados y enfocados totalmente al tema de las inversiones y algo que es sumamente importante y que en las últimas semanas ha tomado gran relevancia es sobre todo el régimen fiscal en activos digitales en México. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a hablar con los expertos. A mí me da muchísimo gusto que se encuentra con nosotros Isaac López. Le voy a platicar un poquito de Isaac. Ya se encuentra aquí con nosotros, pero él es abogado mexicano con una amplia experiencia en tecnologías emergentes y también en modelos de negocio disruptivos. Es Senior Partner de la división de Blockchain de Legal and Compliance Advisors, así como también instructor titular de Blockchain en Academy México. Isaac es abogado por parte del ITAM, con especialidad en impuestos corporativos por el TEC de Monterrey, en derechos tributarios por el ITAM también y derecho empresarial internacional. Y bueno, ya lo tenemos, se encuentra con nosotros Isaac. Qué currículum tan impresionante, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Andrea, ¿todo bien por acá? Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias, saludos a la audiencia. Y pues la verdad es que ese currículum he tenido la fortuna de generarlo pues interactuando con proyectos de este tipo, ¿no? Blockchain, criptoactivos, NFTs, DAOs, y ha sido súper divertido, un viaje bien interesante. A ver, platícanos un poco de ti, Isaac, más allá del perfil profesional. ¿Quién eres y por qué entraste justo en esta división que tomó tanta relevancia en los últimos meses, en los últimos años incluso? Venga, pues creo que profesionalmente, evidentemente soy abogado, estoy especializado en regulación y me fui especializando en temas tributarios y eso me llevó poco a poco, por ahí del 2018, a empezar a interactuar con emprendimientos que me empezaban a hablar de una cosa que yo no entendía. Me empezaban a hablar de blockchain, me empezaban a hablar de tokens, me empezaban a hablar de ICOs y a mí nunca me ha gustado cerrarle la puerta a un emprendimiento por no entender lo que hace. Y eso me llevó a empezarme a educar sobre esta tecnología de la descentralización de blockchain, de la cadena de bloques. Me empecé a educar y para mí fue un rabbit hole, ¿no? Fue como fue empezar a jalar un hilo que me empezó a llevar y a llevar y a llevar hacia empezarme a cuestionar paradigmas que traemos bien arraigados de hace mucho tiempo atrás. Y una vez que sufrí esta transformación de ver el mundo desde otra perspectiva, quedé enamorado. Empecé a trabajar con proyectos que utilizaban blockchain, por ejemplo, para expediente clínico electrónico, blockchain para identidad digital, criptoactivos, financiamientos descentralizados, y quedé enamorado. Y a partir de entonces empezamos a través de Legal and Compliance Advisors a prestar consultoría a todo tipo de modelos de negocio relacionados con criptoactivos, que hay un montón, ¿no? Como que mucha gente solo piensa que o está Bitcoin o están todas estas como criptomonedas muy famosas, pero hay un montón de oportunidades allá afuera. Trabajamos con casas de cambio o exchanges, trabajamos con fondos de inversión, asesoramos a emisores de monedas estables, criptoactivos que son monedas estables, emisores o mercados de los famosos NFTs. Trabajamos también con mineros y ha sido un viaje súper interesante porque hemos conocido modelos de negocio que de verdad nos vuela la cabeza cómo van a transformar la forma en que hoy hacemos muchas cosas. México tuvo que regularizarse, pero creo que ponerse a la par de la exigencia tecnológica que hemos vivido. Y antes estos temas eran súper desconocidos y de pronto vino una ola en donde todo el mundo quería subirse sin entender cómo surfear o incluso sin entender cómo nadar. Entonces fue muy complejo porque sabemos que muchos inversionistas desafortunadamente no tuvieron el éxito que se hubiera podido en estos temas, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Me gustaría, por el inicio, demos una introducción. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Explícanos qué es el régimen fiscal de activos digitales en nuestro país. Muy bien, yo creo que es un tema de los más controversiales en México, es un tema extremadamente complicado, extremadamente técnico, y sobre todo es difícil pasar al lenguaje liso y llano que todos podamos entender. Realmente hay que entender dos cosas para tener esta conversación. Hay que entender primero qué es un criptoactivo y después
cuál es el régimen fiscal aplicable a eso, ¿no? Combinar los dos mundos es súper sofisticado. Y quisiera empezar por el primero, ¿qué es un criptoactivo para digamos, poder pasar a la segunda parte de la conversación? Un criptoactivo en términos generales, y después podemos entrar a detalles, es un tipo de activo digital, genéricamente hablando, que utiliza criptografía para aumentar su seguridad, para hacer de ese activo un activo mucho más seguro. Y dentro de eso tenemos a las criptomonedas, tenemos a los tokens, también llamados tokens de servicio, tokens de inversión. Tenemos un montón de posibilidades, pero la mayoría de la gente asocia a las criptomonedas. Lo que más las caracteriza es que son, digamos, intangibles, no las podemos ver, no las podemos tocar, y además son disruptivas porque vienen a controvertir el dinero tradicional como hoy lo conocemos, ¿no? Ese billete que traemos en la cartera o en la bolsa, ya se pierde esa tangibilidad y ahora tenemos algo, pues por ahí que anda en los servidores, anda de forma descentralizada. Y entonces tenemos que preguntarnos, oye, ¿cómo tributo yo como persona que compro un Bitcoin o vendo un Bitcoin, o me dedico a hacer trading, ¿no? Me dedico a hacer inversiones en este tipo de activos? Pues no, nada es gratis en esta vida, dicen por ahí los gringos, death and taxes, ¿no? La muerte y los impuestos siempre van a estar presentes, y por más que México sea un país, como muchos otros, donde la gente se dedica profesionalmente a hacer trading, es decir, a comprar y vender este tipo de activos, la realidad es que hay una hacienda atrás que tiene facultades de revisar lo que estás haciendo y preguntarte cuánto le debes de impuestos por esas ganancias que estás generando, ¿no? Y creo que hay dos impuestos, que son los más relevantes. Uno es el IVA y uno es el ISR. Son impuestos que todos los mexicanos pagamos por un montón de transacciones. Y el IVA es un impuesto que aplica a diversas actividades, pero dentro de esas actividades está la transmisión de propiedad de bienes que suceda en México. Entonces, realmente tenemos que preguntarnos, oye, cada que yo vendo un Bitcoin o compro un Bitcoin, está habiendo una transferencia de propiedad. ¿Esa transferencia de propiedad está grabada? ¿Está sujeta al impuesto? ¿Sí o no? Y luego, porque si sí, pues todas las transmisiones de propiedad van a tener que ir grabadas al 16%. Imagínate vender un Bitcoin y decir, oye, te compro un Bitcoin, pero te lo voy a vender en 10,000 pesos más el IVA, te saca de mercado, ¿no? Ese es un impuesto. Y el otro impuesto es el ISR, que digamos, ese es impuesto que debemos pagar por las ganancias que generemos, en su caso, por la transmisión de la propiedad de ese bien. Y para eso, pues tenemos que voltear a ver cuánto me costó y en cuánto lo vendí. Porque en principio, la mayoría de la gente quisiera pagar impuestos solo por el diferencial. Pero realmente sucede que acá en México, para poder determinar tu costo, para poder decirle a Hacienda, yo compré este Bitcoin en 10, lo vendí en 15, te debo pagar solo impuestos por 5, Hacienda te va a decir, perfecto, enséñame tu comprobante fiscal, para acreditar tu costo. Y en México la dura realidad es que nadie tiene un CFDI por los criptoactivos que está comprando y vendiendo. Nadie, ¿no? Y si a lo mejor hay por ahí alguno, serán casos aislados, pero realmente México está en esa incómoda posición donde no hay nada que nos indique que las operaciones con criptoactivos están exentas o del IVA o del ISR, y en ese contexto nadie está pagando realmente impuestos como debería, ¿no? Estamos ya a como un minuto de irnos al corte, entonces rápidamente me gustaría tocar este tema. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Hacia dónde tiene que ir en este momento el escenario actual de nuestro país? Mira, la plática es una excelente pregunta. ¿A dónde vamos, no? Y sé que el foco de la plática es el régimen fiscal, pero también la explicación viene desde otra perspectiva, que es la regulación de los activos virtuales en general, ¿no? No fiscal. Y a partir del 2017 tenemos la ley, 2018 tenemos la mal llamada ley FinTech, que regula en su artículo 30 lo que se conoce como un activo virtual y te dice representación electrónica de valor usada entre el público como medio de pago.
Y en paralelo tenemos la ley antilavado que nos dice, oye, todas las personas que realicen operaciones con activos virtuales o que presten servicios a terceros con activos virtuales deben darse de alta ante el SAT y la UIF para reportar operaciones antilavado. Y en ese contexto se vuelve bien difícil cumplir. Entonces, porque hay muchas empresas extranjeras, por lo que tú quieras. Y tratando de ser coherente con el tiempo, lo que está pasando es que muchas plataformas están huyendo de México o se están, digamos, saliendo de México porque no saben cómo cumplir aquí y prefieren irse a otros lados donde pueden cumplir con más certeza tanto la parte regulatoria como la parte fiscal, ¿no? Y ahí es donde entran los llamados paraísos fiscales. Pero bueno, eso es para después del corte. Me parece. Seguimos con el tema después de la pausa. Vamos a un corte, es muy breve, continuamos con más. Potencia tu futuro financiero en el emocionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Únete al arte de invertir con bienes raíces y adquiere las herramientas para triunfar en el mercado inmobiliario. 5 de octubre, en el Hotel Marquis Reforma, Ciudad de México. Cupo limitado. Contáctanos en redes sociales para más detalles. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y a quienes se conectan en las redes sociales, recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Estamos como Grupo Fórmula. Es la manera en la que vamos a abrir la conversación. Sigue con nosotros, Isaac. Nos quedamos con un tema en el tintero, por favor. Vamos a cerrarlo. Sí, es el tema de los famosos paraísos fiscales, mal llamados convencionalmente paraísos fiscales, pero técnicamente se les conoce como REFIPRES, regímenes fiscales preferentes. Y la verdad es que hay todo un estigma alrededor de estos paraísos fiscales, ¿no? Porque por todo lo que pasó en años pasados con los Panama Papers y todo este tipo de cosas, pues salen siempre que las sociedades en Caimán, que las sociedades en Bermuda, que las sociedades en Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas y países chiquititos, pero que de alguna u otra forma tienen un montón de servicios financieros ahí, ¿no? Y hay un estigma importante alrededor de estos paraísos porque sí, se usan mucho para lavar dinero, sí, se usan mucho para evadir impuestos, pero sí, también la realidad es que si son bien usados y si se cumple con la normativa aplicable, son poderosas herramientas para eficientar ciertas operaciones, ¿no? Cumpliendo, por supuesto, determinadas reglas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este contexto donde en México es bien complicado reportarle al SAT las operaciones con tu registro que tienes antilavado, registrarle operaciones por lo complejo que puede ya llegar a ser como las manos operativas, es bien difícil, es además bien costoso. Muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a otro lado donde no me pidan tantas cosas. O muchos clientes nos dicen, ¿sabes qué? En México no hay un régimen de licencia formalmente para yo operar con activos virtuales. Quiero una licencia para darle más seguridad a mis usuarios. Entonces nos dicen como, por favor, encuéntrame un país donde yo pueda operar con una licencia, con certeza regulatoria y además, si se puede, pues eficientando mi pago de impuestos. Y es ahí donde surgen los refipres, ¿no? Muchas empresas, entre ellas el exchange más grande de México, y posiblemente de los más grandes de Latinoamérica, pues optaron por realmente salirse de México e irse a otras jurisdicciones como Gibraltar y operan desde allá con una licencia y al ser, digamos, residentes fiscales en otro lado, fuera de México, no están obligados a pagar impuestos en México, sino en el país desde donde operan o desde donde son residentes. Y eso realmente ya
se vuelve un problema o digamos, una oportunidad para el país donde están operando, ¿no? Y ya ellos aprovechan la oportunidad o no. Dos escenarios muy importantes. Creo que hoy México, sobre todo creo que las instituciones financieras se están topando con la aceleración de la tecnología y la falta que hoy tenemos de infraestructura a la par de las regularizaciones o el piso legal que puede proteger a nuestras instituciones. Están ocurriendo dos cosas. Fuga de talentos, porque me queda claro que todos los desarrollos tecnológicos que pudieran explotar dentro de nuestro país están buscando mejores condiciones y también estamos siendo poco atractivos para el tema de establecimiento de inversiones. ¿Qué hacer ahí? Es un tema bien complicado porque muchas empresas, a ver, en México hay talento, la verdad es que hay muchísimo talento, unos desarrolladores súper hábiles, súper capaces, ¿correcto? Que se los terminan llevando, las mejores empresas del extranjero se los terminan llevando. Y los que quieren venir a penetrar acá en México, ya sea nearshoring o para establecer su vertical, su sucursal, su sociedad operativa acá en México, se encuentran con un ecosistema que no les ofrece regulatorio, que no les ofrece claridad, certeza, solidez para hacer sus operaciones, y la verdad es que eso hace que sea bien difícil para ellos penetrar y cumplir, ¿no? Como que es el peor escenario posible, porque estas empresas llegan queriendo invertir en México, hacen su investigación, ven que el ecosistema regulatorio no es tan claro como les gustaría y además se encuentran con autoridades que son medio criptofóbicas o tecnofóbicas, porque realmente las autoridades ven un modelo de negocios que no entienden y lo primero que hacen es cerrar la puerta y decir, pues mejor hazte tantito para allá en lo que aprendo, en lo que te entiendo, en lo que veo con qué te como, pero no es una postura del gobierno receptiva, como sí sucede, por ejemplo, en otros países como Reino Unido, que tiene un sandbox o un esquema para modelos novedosos, interesante. En México tenemos uno, la verdad es que fue medio un fracaso a escondidas, pero es el peor escenario para que los extranjeros o para que los inversionistas hagan negocios acá en México, porque al menos en el ecosistema cripto hay muy poca certeza y tenemos autoridades criptofóbicas a más no poder. Ahora, ¿qué pasa con el IVA y el ISR? Si ya entendimos todos estos escenarios de los paraísos fiscales, lo que está ocurriendo actualmente en México, ¿qué sigue con estos impuestos que sí tienen que regularizarse de alguna forma dentro del país? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, no recuerdo bien el año, pero existe una dependencia acá en México que se llama la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y su función es, como su nombre lo indica, proteger al contribuyente, a ti, a mí, como personas que pagamos impuestos. Y hace unos años sacó un comunicado que, ojo, no es una autoridad legislativa, no está autorizada para legislar ni para establecer criterios vinculantes. Pero por ahí sacó un criterio diciendo confirmando lo que muchos consultores dicen por ahí afuera, o decimos por ahí afuera, que las operaciones con criptoactivos llevan IVA y además requieren un CFDI. Entonces sale la PRODECON confirmando esto y nosotros casi nos infartamos porque dijimos, oye, no, espérate, tu función era echarnos la mano en un ambiente de incertidumbre, de tratar de hacer al SAT un poco para allá y tratar de explicarle que no tiene sentido querer tributar una operación. A ver, la realidad es que si el SAT se pone a tributar o pretende tributar todas las operaciones con criptos en México, jamás va a acabar, jamás va a identificar a todas las personas que las está haciendo y además a ver cómo va y cobra, ¿no? Es un escenario súper difícil para la autoridad para efectivamente cobrar impuestos y nosotros nos sentamos con la PRODECON, fuimos con ellos, les pedimos una cita, le pedimos una cita al SAT para decirle, oye SAT, a ver, tengamos una conversación informada sobre cómo deberían pagarse impuestos por este tipo de transacciones. Y no estamos nosotros sugiriendo que las operaciones con criptoactivos no lleven IVA. No estamos diciendo que no, o que no estén, o que estén exentas, o que no estén, o que no paguen impuestos. No. Sabemos que el Estado debe de alguna u otra forma aprovecharse y obtener cierta contribución a través de esas operaciones, pero no así.
Nosotros sugerimos que, por ejemplo, imagínate tú que las criptos pagaran impuestos, que las operaciones con criptos pagaran impuestos como si fueran las acciones en el mercado de valores. Sería, la verdad es que muy interesante porque hoy en día las operaciones en el mercado de valores generan un flujo fiscal y ese proceso está diseñado para optimizar que la gente pague casi automáticamente impuestos por sus ganancias. Imagínate que pusiéramos algo así para las criptos. Sería muy interesante. Creo yo que habría más cumplimiento, habría más gente interesada en cumplir, habría más certeza, habría un SAT que está recaudando más de lo que hoy sin duda no está recaudando. Y al final creo que todos ganamos, ¿no? Si en una postura así, el SAT recauda y nosotros realizamos transacciones en un ambiente de más seguridad o certeza. De certidumbre. ¿Y qué pasa con todas estas personas y todas las empresas que ya operan actualmente con activos digitales en nuestro país? ¿Están o no obligadas a pagar impuestos? Fíjate, yo te diría que hay dos grandes bloques de empresas operando en México. Aquellas empresas que se aprovechan del anonimato de las criptomonedas, se aprovechan de lo atrasado que está el SAT, se aprovechan de las lagunas o voy a llamarlas pseudolagunas legales que hay en el ecosistema para no cumplir y para no pagar. Ese es el primer bloque. Y podrán estar haciendo las cosas bien o mal dependiendo de la perspectiva que tengan su consejo directivo, que estén informados de que están haciendo lo que están haciendo informados, ¿no? Y tenemos otro bloque, que son los que optan por cumplir al máximo posible con lo que sea que tenemos hoy en México. Y a lo mejor esas empresas tienen su alta en el padrón de sujetos obligados en el SAT para reportar operaciones potencialmente vinculadas al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Y tenemos esas empresas que sí están presentando sus reportes y tenemos esas empresas que decidieron sacar un brazo operativo y sacar, digamos, que sus inventarios de criptomonedas no estén en México, sino en un paraíso fiscal. Entonces, pensando en esos dos bloques, el bloque 1, aquellas empresas que optan por no pagar, optan por no registrarse, optan por operar en esas lagunas legales, la verdad es que yo creo que están en un riesgo gigantesco, porque la obligación creo que claramente la tienen, ¿no? En México realmente cualquier fiscalista medianamente entrenado te puede argumentar que las criptomonedas como bienes muebles intangibles llevan IVA y si las vendes tienen una ganancia. Entonces, está ese bloque de gente que está en incumplimiento liso y llano y claro y evidente, y están los que están desplegando estructuras un poco más robustas para decir, mira SAT, conozco tus reglas y las conozco también que decido crear estructuras que de alguna u otra forma me van a hacer pagar impuestos en México, pero también me voy a ir a otro país donde yo tenga más certeza de cómo voy a operar y sin tanto impacto fiscal como se tiene acá en México, ¿no? Isaac, vamos a ir al siguiente corte, si te parece. Es muy breve. Buenísimo. Continúa con nosotros, ya volvemos con más. Estamos de regreso, gracias a quienes siguen conectados con nosotros en redes sociales. Usted ya ve en pantalla que podemos estar interactuando. Escríbanos en tiempo real, estamos leyéndolos y sobre todo si hay temas que a ustedes les interese, que platiquemos todos los miércoles en la noche. Este es el espacio en donde podemos juntos abrir la conversación. Agradecemos mucho que nos están poniendo en pantalla este comentario, que me gustaría, Isaac, si nos puedes apoyar a responderlo. Hablan de las plataformas digitales y cómo pues todas estas empresas que ya se dedican a temas de dar servicios en plataformas, bueno, hoy tienen estas obligaciones en régimen fiscal activo.
Sí, es una gran pregunta y déjame, pongo en contexto a quienes no lo ven tan evidente, ¿no? Pero uno de los modelos de negocio más claros que hay con los criptoactivos y las criptomonedas es dedicarte a intermediar la compra y la venta. O sea, por supuesto que hay personas que lo hacen por negocio propio, gente que compra y vende criptoactivos o criptomonedas por su propio beneficio digamos, le gana a esas operaciones en donde logra vender más alto de lo que compró y a eso se dedican comerciantes de cripto, pero hay negocios que se basan en poner en contacto a personas que quieren un bien con negocios que están ofreciendo ese bien. Y ahí es donde podemos hablar de negocios como Mercado Libre, como Uber, como Airbnb, que se dedican a conectar personas que tienen algo con personas que necesitan algo. Bueno, eso mismo aplica para modelos de negocio basados en criptoactivos, porque se les llaman exchanges. Son plataformas que se dedican a permitir que una persona que tiene un Bitcoin venda su Bitcoin a una persona que tiene Bitcoin. ¿Y qué tienen en común los exchanges con todas estas plataformas que dije de intermediación de bienes y servicios? Bueno, que hace unos años entró en vigor una reforma que, digamos, coloquialmente se le llama la reforma de las plataformas digitales, que obliga a todos estos grandes operadores internacionales a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a, yo SAT, no voy a ir ni pretendo ir a cobrarle impuesto a Hugo, a Paco y a Luis que están vendiendo su bicicleta en estas plataformas o que están vendiendo Bitcoin, porque es muy difícil para mí, SAT, encontrarlos. Mejor te tributo a ti, mejor digamos, te pongo las manos a ti y te controlo a ti, plataforma, para que tú me pagues los impuestos en nombre y por cuenta de estos usuarios. Entonces, realmente todas estas plataformas, independientemente de lo que intermedien, tienen esta obligación de retener impuestos. Y la pregunta aquí es, oye, estas plataformas que operan con criptoactivos, NFTs, Bitcoin, pues la verdad es que se parecen mucho a Mercado Libre, a Airbnb, a Uber, a todas estas plataformas, y es, ¿por qué no están sujetos a las mismas obligaciones? Y realmente es, también después de un análisis que hemos platicado incluso con otros consultores, muchos coincidimos en que realmente sí tienen esa obligación, pero no la están cumpliendo. Deliberadamente deciden no hacerlo, y ese es otro de los riesgos a los que están sujetos. Entonces no solo, digamos, el usuario está en riesgo, Hugo, Paco y Luis que venden criptoactivos están en riesgo porque pues todas sus operaciones van con IVA y necesitan un CFDI, también las plataformas a través de las cuales realizan sus operaciones también están incumpliendo sus obligaciones. Entonces, la verdad es que ¿qué pasa? Pues quién sabe, ¿no? Las plataformas no están cumpliendo con sus obligaciones, el SAT tampoco las está persiguiendo, pero eso no quiere decir que no estén haciendo las cosas, que estén haciendo las cosas bien, ¿no? Es bien complicado. ¿Qué va a pasar con todas las personas que actualmente, en particular los inversionistas, porque sabemos que son regulaciones que están en evolución, incluso ustedes como expertos legales constantemente tienen que estar aprendiendo incluso de otras regulaciones Sí, sí. internacionales para irlas aplicando? ¿Qué va a pasar con los inversionistas que ya tienen actualmente activos funcionando y sobre todo dónde tienen que ocuparse, además de estar preocupados? Mira, es súper interesante. Como bien dices, creo que una obligación de los abogados o los especialistas en esto es no solo conocer el derecho mexicano. A ver, pasa algo bien interesante y voy a ir a tu pregunta, pero voy a llegar por una ruta extraña que es blockchain como el Internet eh, tiene alcance internacional, pero los abogados somos locales. Entonces, cuando llegan estos exchanges, estas plataformas, pues sí, plataformas, nos dicen, oye, quiero cumplir en México, pero también opero en Estados Unidos, Argentina, Colombia y Perú. Y nosotros los abogados tenemos que decir, híjole, la verdad es que yo obtuve mi licencia acá en México, pero pues te quiero como cliente. Entonces tengo que voltear, prender mis antenas y ponerme a estudiar las leyes de Colombia, de Argentina, de Perú y de Estados Unidos para poderles dar una respuesta integral a los clientes. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacen los inversionistas que tienen un modelo de negocios de estos? Bueno, la verdad es que lo que tienen que hacer es preguntarle a su abogado, oye, ¿dónde me conviene más operar?
ayúdame a navegar este complejo panorama regulatorio y ayúdame a encontrar la jurisdicción o el país donde me convenga más operar y yo pueda ofrecer dos cosas. Más bien, yo pueda tener dos cosas. Uno, tranquilidad mía, para mí, inversionista, socio, de que estoy haciendo las cosas bien. Y dos, tranquilidad para mis usuarios, de que no voy a agarrar su dinero, sus recursos y voy a cerrar la cortina y me voy a ir. Porque eso es algo que pasa mucho en el mundo cripto. O sea, realmente, como está tan desregulado, y digo desregulado entre comillas porque realmente sí está regulado, pero se piensa que está tan desregulado que muchas empresas hacen una publicidad impresionante, contratan unos influencers con un alcance bastante interesante Se dice que y están padrísimos los NFTs. justo con esos temas que le hablan a una generación diferente, a millennials, a centennials, que son mucho más digitales, que consumen producto digital, les hablan de NFTs coleccionables y dicen, yo quiero un pedacito de eso, dan su dinero y de pronto estos negocios cierran la cortina y se van. Entonces, ¿qué hacer como inversionista? Pues buscar la jurisdicción donde más te convenga operar, donde tú puedas dormir tranquilo, pero también donde le puedas ofrecer más seguridad a tus usuarios de que estás haciendo las cosas bien. Ahora, yo siempre he dicho que no hay que meternos, sobre todo el tema de los inversionistas, en temas que no somos expertos y que no conocemos. Entonces, me queda claro que el tema de las cripto, incluso vimos una caída ahí muy importante hace unas semanas y que perdió un gran valor. Más allá de tener el temor del cómo invertir, yo quisiera saber cómo podemos hoy guiar a nuestros telescuchas en el cómo encontrar estos apalancamientos o estas instituciones. ¿Existen? ¿No existen? ¿Cómo me puedo informar de una manera que sea segura para mi inversión? Sí, la verdad es que hay un acrónimo en inglés de la comunidad cripto que es DYOR, que viene de Do Your Own Research, ¿no? En inglés es en inglés por haz tu propia investigación. Sé responsable, o sea, sé un usuario responsable porque en este mundo que está tan desregulado, nadie te va a cuidar. Hoy no hay instituciones, hoy no tenemos todavía el marco regulatorio para cuidarte, usuario, de hacer una mala inversión. Entonces, haz tu propia investigación, edúcate. O sea, el poder de la educación en una industria o en un nicho como este es gigantesco, porque como nos faltan tantas instituciones, el único frente de defensa es uno mismo y es hacer su propia investigación antes de comprar una cripto, antes de comprar un NFT, antes de comprar Bitcoin. Eh, Me voy desde lo más básico. La verdad es que me acuerdo que hace unos años que estábamos nosotros dando unas capacitaciones, incluso a autoridades acá de México, eh, estábamos ya muy metidos en la conversación de Bitcoin y cómo está regulado y demás. Y al final de la conversación, de la capacitación, dije, creo que ya me entendieron, pero les voy a hacer una pregunta bastante básica. Si yo les vendiera un Bitcoin ahorita a ustedes, ¿qué esperan que les entregue? ¿No? O sea, ¿qué les gustaría ver? ¿Les gustaría ver su nombre en un registro en un sitio web? ¿Les gustaría que yo les entregara una monedita de oro y dijera esto es Bitcoin? Y hay mucha ignorancia respecto de lo que una persona que está invirtiendo debe recibir, porque es un tema extremadamente sofisticado. Y hoy que estamos en esa voy a llamarla, en esa zona gris donde falta mucha información, faltan instituciones, hay mucha ignorancia. Realmente ahí es donde la educación tiene o juega su más importante papel y la verdad es un tema de, a ver, si vas a entrarle a invertir en criptos, dos cosas. Entiende lo que estás haciendo y solo hazlo si estás con dinero que estás dispuesto a perder, ¿no? Sobre todo en mercados como el que estamos ahorita, que le conocen como un bear market o mercado de oso, que la verdad es meramente el contrario de un bull market o un mercado toro, porque pues la verdad es que muchas cosas van de caída, la gente está deprimida, la gente que entró hace unos meses pues está perdiendo su dinero, entonces mejor éntrale sabiendo que así son los ciclos de las criptos. Es normal,
y además es previsible que suceda, ¿no? Entonces, entrarle con mucha educación y mucha responsabilidad, creo yo. Claro, y así son las inversiones. A mayor riesgo, evidentemente podemos ver un mayor beneficio o un mayor fracaso. Entonces, hay que entrar sabiendo hacia dónde vamos. Vamos al último corte, Isaac, ¿te parece? Perfecto. Vamos a la última pausa, es breve. Continuamos con más en Grupo Fórmula. Chetumal es el máximo ponente en inversión privada en la actualidad. Por esto, queremos compartir contigo la gran oportunidad de inversión que te brinda el desarrollo inmobiliario Yumja, la última joya de la Riviera Maya. Un mundo de maravillas naturales con cenote, beach club y cercanía a la isla Tamalcap. Contáctanos para recibir más información. Llegamos a la recta final de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Gracias, gracias de verdad a todas las personas que nos siguen en nuestras multiplataformas. Recuerden que toda la información de este programa, de Isaac, de todo lo que ocurre alrededor de Inversiones y Negocios, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Isaac, por favor, compártenos sus redes. Sí, claro que sí. A mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Isaac Legal Tech. Es ISAAC Legal Tech. Ahí me encuentran y encantado de seguir, de compartir contenido y de seguir nutriendo a la comunidad y retroalimentándola con lo que Ahí sea que... ven nuestras redes en pantalla, entonces nos puede seguir y con mucho gusto ahí estamos para poder atenderlos y seguir conversando sobre temas interesantes en inversiones. Y bueno, Isaac, ya platicamos un poco de como todo el marco general, pero creo que nadie aprende en cabeza ajena, pero a veces vale la pena escuchar las historias de nuestros expertos. ¿Cuál ha sido la peor inversión que tú has hecho en este mundo? Y me gustaría saber si actualmente cuál ha sido la mejor inversión que has hecho. Qué curioso que sea la peor y la mejor, porque son, la verdad es que es lo mismo, pero desde dos lados. Déjame me explico. A ver, La peor inversión que nosotros hicimos fue, a ver, nosotros creemos en el ecosistema cripto. En Legal and Compliance Advisors creemos que hay un montón de potencial en el ecosistema cripto. Y eso significa que muchos de nuestros clientes nos ofrecen pagar por nuestros servicios en criptoactivos. Y la realidad es que hay un montón, digo, si fuera Bitcoin o si fuera Ether o si fueran todos estos criptoactivos muy rimbombantes, pues listo, pero muchos proyectos emiten sus propios tokens y emiten sus propias criptomonedas y sus propios criptoactivos. Y muchos nos dicen, mira, esto soy, esto hago, traigo un equipo de gente súper talentosa, pero pues no tengo dinero, entonces déjame, te pago con criptos, con mis criptos, las criptos que yo emito. Y la verdad es que, sobre todo en el 2018 y 2022, fueron los años donde nos tocó aceptar ese tipo de pagos de proyectos que realmente, pues terminaron por colapsar, ¿no? Colapsar y al final nos pagaron con una moneda que hoy ya no vale nada. Entonces, esa fue, digamos, la peor inversión. Y la mejor inversión ha sido proyectos en los que nos han abierto la puerta y nos dicen, oye, pues nosotros traemos esto, queremos construir esto, queremos traerlos a ustedes como consultores, entonces les damos un pedacito del pastel a cambio de que me rebajen sus honorarios y con mucho gusto lo hacemos. Y en muchos proyectos nos ha ido muy bien creyendo en los proyectos y creyendo en los emprendedores. Entonces la peor inversión ha sido en cripto, la mejor inversión ha sido en cripto. oye, es que está súper curioso porque hemos visto cómo incluso ya jugadores de la NFL, de equipos de fútbol europeo, ya sus pagos son en cripto, que ya las propiedades ya se están tokenizando, que ya vemos una evolución hacia a un mercado más digital. Eh, ¿En dónde vemos los próximos, no quiero decir 10, 20, 15 años, porque me queda claro que la vida puede cambiar en tres, como fue hace tres? 100%. eh, ¿Qué sigue en nuestro país? ¿Hacia dónde vamos y cómo estar listos?
Qué buena pregunta. Pues es difícil hacerla de tratar de predecir el futuro. La verdad es que lo que yo siento que sigue es una, un robustecimiento del marco regulatorio. Sin duda alguna, este ecosistema se va a regular muchísimo más y vamos a ver dos tipos de modelos de negocio muy, muy regulados. El primero son las llamadas stablecoins, que son el equivalente de Bitcoin, pero sin la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Son criptoactivos que replican o reflejan o representan un dólar o un euro o un peso. Entonces, pero al final no son ni dólar, ni euros, ni pesos. Son criptoactivos de emisión privada y eso, Andrea, no sabes cuántos proyectos hay allá afuera sacando sus propias stablecoins, sacando sus propios criptoactivos y cuántos bancos centrales están con los pelos de punta porque van a perder el monopolio de lo que por tanto tiempo han tenido, que es el control del dinero. Entonces, eso definitivamente los tiene a todos en pánico. Vamos a ver muchísima regulación de eso. Creo que si las cosas en México, si las autoridades en México no se ponen las pilas, los proyectos se van a seguir yendo de aquí y se están yendo a otro lado y están pagando impuestos en otro lado y están generando empleos en otro lado. Pero si mientras México no se ponga las pilas, esos recursos, esas oportunidades se van a seguir saliendo del país. Está complicado para nuestros empresarios y creo que ya tenemos ejemplos muy tangibles, tan solo que las maquinarias tengan papeles o que estén de alguna manera establecidas en Estados Unidos por cómo vemos más certidumbre en los sistemas que hay allá, nos habla demasiado de dónde tenemos que poner el compromiso, ¿no? Como instituciones. Sí, y es bien difícil identificar dónde, cómo, cuándo, ¿no? Dónde ponemos ese compromiso pero pues nos toca un poco a todos, ¿no? Totalmente. Hagamos un resumen y vamos a las conclusiones, si te parece bien, de todo lo que vimos el día de hoy y para poder ya cerrar la pinza de este programa. Buenísimo. A ver, si yo fuera a decir un resumen de lo que platicamos, la verdad es que a mí me interesa dejar clarísimo que para todas esas personas que creen que los criptoactivos, que el trading, la compra y venta, los exchanges, todos estos no están regulados, están en el error. Cripto está regulado en México. Tenemos una regulación en la ley FinTech, tenemos una regulación en la ley antilavado y tenemos, ante la ausencia de una regulación fiscal específica para los criptoactivos, digamos, una aplicación supletoria de los principios fiscales a los criptoactivos, lo que significa que como no tenemos una regla explícita para los criptoactivos, ni modo. En principio tenemos que pagar IVA cada que enajenamos un criptoactivo. En principio tenemos que pedir un CFDI cada que compramos o vendemos un criptoactivo y la realidad es que nadie lo está haciendo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ese incumplimiento? Pues bien, o nos acercamos desde el riesgo de las empresas que deciden absorber ese riesgo y decir, yo me la juego, yo decido no pagar porque creo que estamos en un ambiente de lagunas y yo me voy a defender con esas lagunas, o tenemos a las empresas que deciden y optan por moverse y migrar a otros esquemas donde van a operar con más certeza, van a poder dormir tranquilos de que tienen una licencia, de que están operando en un marco legal que permite lo que hacen. Sus usuarios van a poder dormir tranquilos porque esa licencia viene con un montón de supervisión y por lo general estos modelos de negocios se suelen ir a lugares denominados paraísos fiscales o refipres, como Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Bermudas, Gibraltar, muchos países con sol y playa, donde se pueden ir ustedes a tomar una piña colada y además abrir una cuenta bancaria. Bueno, pues muchos de estos modelos se están yendo para allá porque ofrecen más certeza, más tranquilidad y menos agresividad fiscal, ¿no? Para cerrar, me gustaría que nos invitaras. Tenemos una cita el próximo 20 de octubre. Sí, muchas gracias. A ver, queremos invitarlos, a invitar a Gracias. la comunidad al segundo foro Blockchain Querétaro. Es un foro donde nosotros
estamos organizando con mucho cariño, con mucho amor al ecosistema, donde queremos sobre todo educar, nutrir al ecosistema tecnológico y del emprendedurismo en México. Va a tener su sede en Querétaro. Ya hicimos la edición del año pasado. Tuvimos una audiencia increíble, una participación increíble. Tuvimos paneles súper interesantes sobre NFTs, metaversos, temas como este del régimen fiscal de los criptoactivos, exchanges. Hablamos de un montón de cosas bien interesantes. Hoy, afortunadamente, el 20 de octubre toca hablar de temas un poquito ya más sofisticados que pues hablan de cómo ha venido evolucionando el ecosistema. Vamos a tener talleres desde lo más básico hasta lo más avanzado y vamos a tener sponsors bastante interesantes de los que estamos bien contentos que nos acompañen. Pero bueno, la cita es el 20 de octubre en Querétaro, en el Club de Industriales. Todos están invitadísimos, especialmente tu comunidad. Gracias. Y pues tú y el equipo también, Andrea. Ahí vamos a estar. Entonces, de verdad hay que darnos la oportunidad, como lo decimos en todos los programas, hay que estar súper bien informados. Son temas que yo sé que de pronto pueden sonar muy complejos, pero sin duda la educación y estar en constante comunicación con estas comunidades que ya se encuentran listas o que al menos ya tienen un poco de experiencia, creo que nos pueden ir guiando a tomar mejores decisiones dentro de nuestras inversiones. Y Totalmente. nos queda un minuto antes de cerrar. Si pudieras darle un consejo a nuestra comunidad de inversionistas, uno nada más de lo que hoy hablamos, ¿cuál sería? Hagan su propia investigación. Es el famoso DYOR del mundo cripto, do your own research. Investiguen muy bien lo que van a comprar, métanse a su documentación, revísenla bien. Hay muchas plataformas donde se pueden hacer de información. Háganse de una comunidad. Esa más bien es la recomendación. Entren a una comunidad que sea conocida por ser responsable, que sea conocida por compartir información, por hacer alertas, por avisar de proyectos piramidales, todo este tipo de cosas. Formen parte de una comunidad en la que se sientan cómodos, se sientan protegidos y que puedan levantar una bandera y decir, oye, ¿ustedes qué opinan de esto, no? Eso es lo más valioso de la comunidad, creo que cripto. Isaac López, muchas gracias, que no sea la última vez que estás aquí. No, por favor, con todo el gusto les aceptamos la invitación. Muchas gracias. Encantado de haber estado acá contigo y con tu comunidad y pues les tomamos la invitación cuando nos vuelvan a abrir la puerta. Te lo agradezco. Y también gracias a usted que nos dejó entrar hasta sus hogares en una edición más de Inversiones y Negocios. Pasen muy buena noche. Mi nombre es Andrea Alcocer. Nos vemos en este espacio. Hasta la próxima.